Bienvenidos a Visiones Desencadenadas, un podcast para navegar la crisis y reclamar el futuro con una perspectiva feminista, anticapitalista y ecologista. Soy Miranda, docente, ilustradora y activista, y en esta primera serie de 3 cápsulas tenía ganas de hablar de salud mental, emocional y espiritual en tiempos de crisis global y multidimensional. Vamos con la cápsula 2, sobre consumo y productividad. Hace poco arranqué un diplomado en Ciencias Políticas de la Fundación Rosa Luxemburgo y la Universidad de Recoleta de Chile, una experiencia muy hermosa y muy fructífera de la que un poco nace este podcast. Personas que me rodean ya han escuchado hasta el hartazgo sobre esta diplo, pero bueno, tuve la oportunidad de adentrarme en lecturas que antes no había tenido tiempo de hacer, y entre ellas me di el espacio de leer a Ulrich Brandt y Marcus Wissem, autores que ya hace unos años antes de la pandemia publicaron el libro Modo de Vida Imperial. Este concepto, idea, categoría, un poco de todo eso, modo de vida imperial, fue pensado y descrito por los autores desde el punto de vista de las sociedades en el norte global, es decir, Europa, Estados Unidos, pero su análisis desnuda profundas y graves consecuencias para los pueblos de nuestro continente. Me pareció importante arrancar esta segunda cápsula tomando 2 hilos muy interesantes de su análisis para pensar cómo cuidamos nuestra salud mental. Esos hilos son el consumo y la productividad. Y a su vez también ir pensando juntos cómo el cuidado de las emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu también, se han vuelto una industria más. La pregunta que sirve de punto de partida en el análisis de estos autores en el libro es cómo en el transcurrir de estas crisis múltiples y consecutivas, de las que hablamos justamente en la cápsula 1, el capitalismo sigue afirmando su continuidad y su dominio. O mejor dicho, cómo hace el capitalismo para actualizarse y fortalecerse a la vez. No pretendo ser una experta en el modo de vida imperial, ni mucho menos. Voy a focalizarme principalmente en lo que los autores explican como prácticas cotidianas legitimadas en mandatos de consumo y productividad. Porque me parece que acá es lo que más nos va a servir para entender lo que pasa con la salud mental en el marco de esta etapa del sistema capitalista y lo que estamos viviendo en este contexto de crisis. Básicamente, lo brutal de este modo de vida imperial es que las personas organizan su concepto de buena vida, de salud, de bienestar, alrededor del consumo exacerbado y de la productividad para alcanzar esos niveles de consumo. Si para adquirir esos bienes y servicios que deseamos, para concretar esa foto de la vida que nos han dicho que es deseable, necesitamos de la mano de obra barata sobreexplotada en otros lugares del mundo, de la degradación absoluta de la naturaleza, sacrificando ríos, monte, montañas, bosques, pues se naturaliza y se acepta el costo. En ese sentido, es un modo de vida imperial, porque implica relaciones de poder globales del tipo colonial. El costo que tiene el bienestar en el norte, geográfico y simbólico, se externaliza y se invisibiliza con el trabajo explotado en otros territorios del mundo. Quiero aclarar un poco que siempre que leo este tipo de cosas relacionadas a la cotidianeidad como espacio de disputa, me agarra un poco de escepticismo. Particularmente cuando las palabras consumo y productividad aparecen, tengo una sensación de que pueden ser salidas fáciles a problemáticas más profundas. ¿A qué me refiero? Esto de decir, consumimos demasiado, la gente es adicta al trabajo, somos exitistas, etc. La cotidianidad pareciera tener igualdad de responsabilidades que las decisiones corporativas, las políticas gubernamentales, la concentración de riqueza y poder en un 1% mundial. La otra cuestión que también me hacía ruido es que decirle a ciertos sectores sociales en Europa o en Estados Unidos que deben pensar las consecuencias de su estilo de vida es un ejercicio fructífero, interesante, pero no podemos pedirle al resto de la humanidad que pelea cada día por satisfacer sus necesidades que sacrifiquen sus sueños de vivienda propia, de movilidad, de salario digno, de acceso a la tecnología en pos de una vida que impacte menos al planeta. Porque en el fondo sabemos también que por mucho que reciclemos, reduzcamos el consumo de plástico, andemos en bicicleta y no en auto, cultivemos en nuestra propia huerta,
hay daños sistémicos y a gran escala que nuestra vida individual no pueden contrarrestar. Y ahí entra el salto fundamental de lo individual a lo colectivo, porque en lo colectivo radican las herramientas para abordar lo que sucede a nivel corporativo, gubernamental, financiero, cultural. Al final del día, esta pregunta de cómo podemos sostener cada uno la responsabilidad sobre nuestros cuerpos, hábitos, existencias, en paralelo a un mundo que permite sistemáticamente la irresponsabilidad de una minoría privilegiada. Planteo esto porque creo que es importante complejizar la mirada y no simplemente enfocarnos en lo cotidiano como diciéndole a las personas la responsabilidad radica pura y exclusivamente en vos. Ahora, si volvemos a esa pregunta original sobre el capitalismo perpetuándose aun cuando las crisis son severas, aceleradas, numerosas, creo que el potencial enorme de pensar en términos de lo cotidiano es que sabemos que el deseo de las personas está condicionado por el sistema en el que vivimos. Sabemos que sostener ese modo de vida imperial del norte es perpetuar el despojo del sur, así lo plantean los autores. Pongamos algunos ejemplos. Políticas de descarbonización o de fosilización que son bandera del capitalismo verde. En pos de garantizar la transición energética en Europa o en Estados Unidos, se acentúa el extractivismo en nuestros territorios, como sucede por ejemplo con el litio, dejando una estela de contaminación, de extinción, de despojo. También podemos pensar otro ejemplo. La mano de obra barata migrante, que está cada vez más involucrada en los cuidados y las crianzas en las familias y comunidades de Europa y de Estados Unidos. Lo que el Estado sacrifica y quita en políticas de salud, educación, guarderías, licencias, lo suplen muchas veces el trabajo mal pago de las y les migrantes. Esto es lo que Krista Winterich denomina extractivismo de los cuidados. Y en el marco de la falta de acceso a la tierra, al agua o a los medios de producción, y ante condiciones de vida muy injustas, para esas personas el huir de la precariedad y la inseguridad a otros lugares da esperanza, aun cuando del otro lado solo nos reciban trabajos precarios o no reconocidos, fronteras cada vez más rígidas y militarizadas, violencia y discriminación. Entonces, ¿para qué traigo todo esto? Se preguntarán. Bueno, si bien está formulado para las clases sociales medias y altas del norte global, hablar de consumo y productividad no deja de ser relevante para pensarnos desde las clases trabajadoras y populares en todo el mundo. Porque nos dicen que la buena vida y las riquezas son alcanzables, esto es una especie de atractivo permanente al que no se puede escapar, aun cuando justamente que esas riquezas existan depende de nuestra mayor sobreexplotación. En paralelo solo se concentran en cada vez menos y menos manos. Y las consecuencias socioambientales de ciertos estilos de vida son bien evidentes. Insisto en que no es la idea decirle a los trabajadores que consuman menos desde un lugar simplista, sino desnudar esta racionalidad y cómo se traduce en un sistema que es bien real. En el modo de vida imperial no hay simplemente o solamente disciplinamiento y sometimiento en términos más tradicionales. Hay también formulación y moldeamiento de los anhelos, aun cuando para que estos se cumplan se produzca mayor desigualdad social. Y esto se consolida bajo el imperativo de mercantilizar todos los aspectos de la vida. ¿Cómo impacta entonces este mandato de consumo y productividad en la salud mental, emocional y espiritual? Bueno, en primer lugar me parece que está bueno hacer el ejercicio de materializar ese costo ambiental y ese costo del trabajo externalizado e invisibilizado en personas concretas, porque eso nos puede ayudar a entender el nexo con la salud. Ese costo del que venimos hablando se descarga no en abstracto, sino directamente sobre corporalidades pensadas no solo desde lo físico, lo fisiológico, sino también integrando lo emocional, mental y espiritual de las personas que habitan este sur global. Y vayamos un poquito más a fondo. En un contexto de colapso ecológico, económico, político, social, el mandato de productividad permea todos los aspectos de la vida. De hecho, el ocio, el descanso, la recuperación van siendo dejados cada vez más en el lugar de privilegio. Ante la fatiga extrema, la frustración o el miedo, la respuesta hegemónica es una retórica del esfuerzo individual, la superación personal. Pensemos un poco lo que sucedió en la pandemia del COVID-19, que es bien ilustrativo. En el marco de un hecho sin precedentes, en un evento histórico, apenas te sentías un poco mejor, apenas dejabas de tener síntomas, había que volver a laburar. Es decir, el concepto de reposo, de recuperación, de reparación estaba totalmente borrado.
Ahora traslademos eso a cuestiones de dolencias o malestares emocionales, duelos, pérdidas o la gestión de situaciones muy estresantes de la vida, como puede ser, por ejemplo, una mudanza. No hay espacio para parar, recuperar, descansar y volver a las actividades. La máquina tiene que seguir funcionando sobre la base del esfuerzo, proactividad, empuje. Por eso insisto en que la productividad es un factor de análisis muy importante en cómo concebimos la salud mental hoy en día. Por otro lado, el consumo opera cotidianamente permeando nuestras prácticas de autocuidado. La salud mental, lejos de constituirse con otros, y desde una mirada más crítica, se ha vuelto una lista de productos y servicios a comprar, bajo una etiqueta común de bienestar o wellness. Hagamos el experimento de entrar a cualquier red social, poner la palabra bienestar como hashtag, y lo más probable es que no se encuentren con reflexiones sobre el sistema de salud siendo vaciado, el encarecimiento o lo inaccesible que es la salud mental en general, sino que lo más probable es que veamos fotos muy estéticas y placenteras sobre productos que se pueden comprar, generalmente orientados a la belleza o al fitness, o frases hechas, medias en abstracto sobre el pensamiento positivo. Y no es que estas cosas no tengan su valor, es que si no tenemos una mirada integral de lo que nombramos como salud mental y emocional, reforzamos que las soluciones son individuales. Cada quien es puramente responsable de adquirir las herramientas y prácticas para nutrir su estabilidad emocional y mental. Es decir, la idea de autocuidado se ha divorciado en gran medida de los vínculos, del compartir con otros, del activismo, y hoy se utiliza solamente para enmarcar acciones placenteras individuales, como por ejemplo tomarse un baño de burbujas o prenderse un saumerio. Es decir, la exhortación a cuidarnos a nosotros mismos, a proteger nuestro bienestar mental a cualquier precio, es como una especie de muletilla permanente que alimenta una ideología individualista. La autorrealización, la búsqueda de la felicidad privada, solitaria, todo eso está cada vez más celebrado culturalmente como el objetivo final. De hecho, fijémonos cómo en los últimos años, desde corrientes de la psicología, pero sobre todo del coaching, incluso de la espiritualidad, se ha reforzado la premisa de que el optimismo y la resiliencia son las claves de existencias exitosas, plenas, felices. La psicología como disciplina intervino en muchos momentos de la historia para ofrecer explicación a la tristeza, al cansancio, a la ansiedad, productos de las condiciones sistémicas en las que vivimos, y a veces supo reflejar mejor esa realidad sistémica, otras veces no, porque en algunas corrientes psicológicas hubo un esfuerzo por normalizar el trabajo alienado, por normalizar roles de género, la división sexual del trabajo. Pero sabemos que en paralelo muchas personas profesionales, escuelas, organizaciones y los mismos usuarios han tratado de ir construyendo una visión nueva de la salud mental que no caiga en esos lugares comunes y simplistas. Acá me gustaría hacer un paréntesis que es más bien una profundización. Porque por supuesto que el consumo de ciertos productos y servicios se ha estructurado en una forma de, entre comillas, autocuidado, muy anclada en lo individual, en la felicidad y la autorrealización privada, solitaria. Pero bueno, eso es posible para ciertos sectores de la sociedad, en donde también hay toda una cuestión estética que atraviesa, que tiene que ver con, bueno, yo hago estas prácticas, adquiero estos productos, invierto mi dinero en estos servicios y luego paso a instagramearlo, a mostrárselo a los demás, en una especie de escenificación de lo que es el propio cuidado. Miren cómo me hago tiempo para mi salud mental. Esto creo que parece un montón, acompañado de los discursos sobre resiliencia, optimismo, pensamiento positivo que veníamos charlando. Ahora, para muchos otros sectores de la sociedad que están profundamente anclados en esta crisis que veníamos charlando en la cápsula 1, que atraviesa todas las dimensiones de la vida, el consumo no es una posibilidad de autocuidado. Más bien lo que pasa es que la vida está absolutamente desorganizada y en el día a día hay que, por un lado, sostener anímica y materialmente la cotidianeidad, administrar el dinero que entra por distintos trabajos, changas, subsidios o préstamos, y el consumo ha sido reestructurado. Consumimos las cosas urgentes, la comida, productos de limpieza, transporte para ir a laburar o para ir a estudiar, servicios, y ahí quedó. Entonces, definitivamente, para muchas personas en esta sociedad, el consumo como forma de autocuidado cada vez retrocede más. En estos casos, en donde claramente el consumo no funciona de manera homogénea o igualitaria, se profundiza la idea de vidas que están básicamente cansadas, sobreendeudadas, ajustadas,
en donde hay una sensación de agotamiento permanente, una sensación de que la precariedad permea todo lo que nos rodea, hay pequeñas y grandes implosiones que se acumulan en el día a día. Lo único que se puede hacer es mantenerse a flote, llegar al final del día, llegar al final de la semana, llegar a fin de mes. Para más adelante será el momento en el cual podamos pensar en cómo bajar la ansiedad, cómo hacer que el cuerpo y la cabeza estén más tranquilos, porque hay que seguir gestionando la cotidianeidad. Acá me gustaría incorporar también el elemento del uso de los psicofármacos. Arranco con un disclaimer muy importante. Los psicofármacos son sin duda una gran herramienta que al complementarse con la terapia, con el apoyo de otros, con trabajo interno, etc., pueden mejorar la calidad de la vida de las personas exponencialmente. Usuarios en todo el mundo deciden empezar a utilizarlos con la aprobación de un profesional, recurrir a la medicación para poder sobrellevar la vida cotidiana, navegar cómo se cruzan las condiciones materiales desfavorables e historias personales difíciles. Pero también es importante recordar que en muchos lugares del mundo el consumo surge por motus propio, sin gestión, sin acompañamiento, y no se puede negar que su acceso implica también tener un poder adquisitivo determinado o cobertura de salud, lo cual no es homogéneo en nuestras comunidades. En algunos casos, el mal uso de la medicación sin esa red de prácticas, cuidados y afectos que lo complementen, solo funciona como una especie de adormecimiento a la situación. A mí me ha sorprendido muchísimo cómo al entrar en redes sociales hay una tendencia marcada a crear contenido que humoriza e ironiza todo el tiempo el consumo de la medicación. A nivel global, de hecho, los informes de los últimos años de la OMS advierten que hay un abuso enorme de tranquilizantes, por ejemplo. Consumo sin necesidad o sin indicación médica, en la mayoría de los casos. Particularmente acá en Argentina, el 15% aproximadamente de las personas ha consumido psicofármacos alguna vez, estamos hablando de 3 millones de personas, que arrancan entre los 18 y los 24 años. La mitad o más de la mitad, en realidad porque es 53%, lo hace sin indicación médica. Entonces, es claro que los psicofármacos, no solo en Argentina, sino en el mundo, se han convertido en una de esas principales herramientas con las cuales le podemos hacer frente a la cotidianidad que venimos charlando en esta cápsula. Hacerle frente al trabajo, al estudio, a las responsabilidades del día a día, a este escenario de caos, de inestabilidad, de incertidumbre. Tengo esta sensación que necesitamos recordarnos una y otra vez que no somos solo seres con necesidades fisiológicas, sino también con sensibilidades, conexiones a cosas más sutiles e invisibles, a otras vidas y a otros seres, para poder entender no solo a nivel intelectual, sino en el mismo cuerpo, que las vivencias de este sistema capitalista, patriarcal, colonial, nos marcan de una forma muy profunda. Y ese elemento puede potenciar muchísimo nuestras ganas de cambiar las cosas y al mismo tiempo ser una profunda limitación para sostener los procesos de lucha arduos y dificultosos que tenemos y que se vienen. Y el desafío ahí aparece en encontrar un punto justo entre que todo pase por lo mal que nos sentimos y nunca salir del círculo quejoso y doloroso, y el hacer propuestas, ejercicios de imaginación sobre qué futuros queremos, salirnos de lo conocido y preestablecido, sumar partes eclécticas de distintas corrientes, movimientos, experiencias y apostar a que si hoy no tenemos todas las respuestas, no nos vamos a quedar inmovilizados, sino que nos vamos a dar el espacio y el tiempo de crear con otros nuevas ideas. Porque estas múltiples crisis demuestran que las promesas del modo de vida imperial son cada vez menos viables para las mayorías. Entonces, las estrategias frente al malestar, al dolor, a esta crisis que estamos viviendo, tienen un enorme desafío. Es combinar lo socioambiental con los saberes ancestrales y comunitarios, con las prácticas de cuidado colectivo, con las estrategias de transformación. Básicamente, para pensar nuevas promesas de futuro, nociones como el cuidado y la reparación desde lo vincular y lo afectivo, pero también desde lo militante y desde la transformación social, cultural y política, son inmensamente necesarias.
Bueno, gracias por escuchar. Recordá que las otras cápsulas ya están disponibles en Spotify y en YouTube. Podés dejar un me gusta, un comentario, una valoración y podés invitar a otros a escuchar, por supuesto. Les cuento además que tengo un proyecto de ilustraciones llamado Rebicha y si entran al Instagram @re_bicha pueden descargar una cartilla que combina mi arte gráfico con textos que, un poco resumen estas reflexiones del podcast. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima.